Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Si algo tiene de bueno la candidatura de Ayuso es que es lo que parece. En la gestión de la pandemia, sus decisiones básicas han consistido en hacer lo contrario de lo que hacían las demás comunidades, muchas gobernadas por su mismo partido, por más que la Puerta del Sol lo vendiera como oposición al gobierno central. Y en política económica también son claros, no se esconden. Una entrevista en El Confidencial a Javier Fernández Lasqueti, consejero de Economía y Hacienda de Ayuso, es meridiana. Prometen bajar los impuestos a todos los madrileños por igual, da igual lo que ganen o el patrimonio que tengan, una bajada de medio punto a todos los tramos del IRPF. Esta medida beneficia claramente a las rentas más altas, porque no es lo mismo medio punto de un gran sueldo que medio punto de un sueldo pequeño. Y cuando el periodista se lo señala, el consejero dice con naturalidad: lo que no vamos a hacer en la Comunidad de Madrid es esa demagogia de castigar fiscalmente a las personas que tengan rentas medias o altas, todos por igual. Claro como el agua. Y cuando le pregunta al periodista qué opina de que los organismos internacionales estén a favor de elevar los impuestos a las rentas altas y a las empresas para financiar mayor gasto público, también responde con absoluta naturalidad: yo creo que se equivocan. Como en la pandemia. Ayuso en dirección contraria al resto de comunidades y su consejero de Economía y Hacienda en dirección contraria al Fondo Monetario Internacional, al G20, al Banco Mundial y al Estados Unidos de Joe Biden. Trumpismo político, trumpismo económico. Pepa Bueno. En la cadena SER, hora 25. En la mesa del análisis, José Antonio Zarzalejos, adjunto al presidente del Confidencial. Buenas noches. Buenas noches, Pepa. Enrique Juliana, director adjunto de La Vanguardia. Buenas noches. Muy buenas noches. Y Lucía Méndez, periodista del Mundo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Tengo que decirles que Juliana está aquí en el estudio de Radio Madrid, que esto ha sido un reencuentro con Lucía y conmigo, que estamos muy contentos de tenerte aquí, en carne mortal. Supervivientes. En carne mortal, después de todo un año en la distancia. El día en 2 minutos, Esther. Otra vez subiendo la incidencia acumulada. Estamos después del fin de semana rozando los 200 casos por 100.000 habitantes en 14 días, con casi 23.000 casos notificados y otros 197 fallecidos. Subida, pero con el proceso de vacunación, esta subida puede suavizarse. Con la eficacia de las vacunas que estamos utilizando y la progresión de la vacunación, cada semana tenemos un porcentaje mayor de personas inmunes, de personas no susceptibles, y por lo tanto cada semana tenemos una probabilidad menor de que la evolución de la epidemia sea tan rápida como hemos observado en otras olas. En todo caso, eso no quiere decir que no vayamos a tener una cuarta onda epidémica. Decía que el miércoles llegan las primeras vacunas monodosis, las de Janssen, destinadas a la población entre 70 y 79 años. Y se ha iniciado una investigación por parte de la Agencia Española del Medicamento para saber si hay alguna relación entre el fallecimiento de un paciente que se puso AstraZeneca y que ingresó en un hospital de Toledo por trombos grave. Hoy el Gobierno ha vuelto a recordar a las comunidades autónomas que hay armas suficientes para el control de la pandemia. La ministra portavoz ha respondido así a la petición del Lehendakari Urkullu de prorrogar el estado de alarma, que recordamos concluye el 9 de mayo. Entendemos, y así siempre lo hemos dicho, que existe legislación ordinaria suficiente en las comunidades autónomas para poder acometer las tareas que permitan minimizar los contagios en el conjunto de la población, incluida la suspensión local muy limitada de derechos fundamentales en algún entorno, siempre y cuando sea validado por los tribunales. En unos minutos vamos a preguntar al ministro Escrivá por la propuesta sobre la jubilación anticipada, penalizaciones e incentivos para ajustar la edad real a la legal. Ha acudido esta tarde al Congreso a explicarlo en la Comisión del Pacto de Toledo. También esta tarde se ha celebrado una reunión habitual los lunes, pero con más miradas que nunca, aunque no haya sido pública. Ursula von der Leyen y Michel, presidenta de la Comisión y presidente del Consejo, tras el incidente con el presidente turco la semana pasada, cuando se la dejó al margen sentada en un sofá. Ha sido el primer encuentro desde
esa imagen. Von der Leyen ha exigido garantías de que el protocolo del Consejo Europeo evitará en el futuro situaciones parecidas, que no permitirá otro Sofagate, como se ha bautizado ya ese incidente. Hoy, 5 años después de la sentencia, el Gobierno ha presentado la solicitud de licencia urbanística para poder iniciar los trabajos de exhumación de las víctimas de la guerra civil enterradas en el Valle de los Caídos y reclamadas por sus familiares. Tiene que contestar el Ayuntamiento del Escorial para que comiencen ya las obras. Y en el Congreso, homenaje a Clara Campoamor, a cuya figura y legado hemos dedicado una parte de este Hora 25. Lo hemos hecho hace una hora, cuando se cumplen 90 años del voto femenino en España. Beatriz Ledesma es filóloga y una gran conocedora de su figura. Fue su pecado, fue su muerte súbita en su carrera política, tuvo un impacto decisivo en su vida personal, casi le cuesta la vida. Finalmente le costó el exilio, casi 40 años de exilio, pero casi le cuesta la vida, y ella era consciente de que estaba pagando un precio elevadísimo por haber defendido el derecho al sufragio femenino. Y en la contra de Hora 25... Manuel Javois, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pepa. La brutalidad policial con los negros vuelve a levantar Estados Unidos. Ayer murió un joven negro a manos de la policía, un incendio social que ha ocurrido a solo 16 kilómetros de donde se está celebrando en este momento el juicio por la muerte de George Floyd. Estados Unidos, Javois, vive en el bucle de esta cuestión central que no consigue resolver. No, ha dicho hace poco, hace unas horas, la policía, que cree que la gente que mató a ese hombre quería usar la pistola paralizante, pero se equivocó de arma. Se conocen menos casos en los que un agente, al querer disparar de verdad a un hombre negro, haya utilizado por error la pistola paralizante. Se conocen menos porque al no haber cadáver, evidentemente no hay noticia, pero la realidad es que la noticia sea precisamente que un error policial evite la muerte de un hombre negro, no que la provoque. Cuando una comunidad racial crece en casa con instrucciones como las de enseñar las manos si se acerca un agente, el problema, como dices, es estructural. Que puede acabar en un error, porque es muy posible que esa agente se haya equivocado. Efectivamente, al coger la pistola, la frase ya de por sí es bastante dramática, pero lo que no es un error, y la historia lo enseña, es que la gravedad de las infracciones y de la conducta depende de la raza y del día de la gente que te toque enfrente. Torpe como para matarte por error, o directamente criminal como al policía que están juzgando a 16 kilómetros del suceso por matar a George Floyd. Un beso, Javois, hasta mañana. Hasta mañana, un beso.